exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Su nombre es sobre todo nombre. Por eso es que siempre hacemos todo, nos ha pedido el Señor que lo hagamos en el nombre de Jesús. Su nombre implica que Él respalda, que Él en toda su plenitud le exaltamos cuando decimos tu nombre, ¿no? No es el nombre en sí, sino la persona que hay detrás de ese nombre. Así que espero que haya podido disfrutar de este tiempo, en este nuevo año, en el que tenemos siempre la expectativa de que el Señor hará cosas nuevas. Amén. Dice el profeta, pronto saldrá a luz. No la conoceré. Se lo pregunta así porque por lo general Dios nos prepara para esas cosas nuevas. Amén. Y en esta noche vamos a meditar en una palabra de instrucción, podríamos decir, ¿no? Por los tiempos en los que vivimos, para que podamos estar parados en el consejo de la Escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer los primeros 5 versículos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Si lo tiene, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque hemos dispuesto, Señor, nuestras vidas a acercarnos hasta este lugar para adorarte a ti, Señor. Sabemos que lo podemos hacer en nuestra casa, que podemos adorarte allí, porque la adoración no es canción, no es un tiempo, es una vida. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra que somos un cuerpo y que es necesario que ese cuerpo esté en contacto, no físico, sino lo espiritual. Y cuando nos reunimos, cantamos juntos, oramos juntos, oímos tu palabra, tu voz juntos, Señor, hay algo que en lo espiritual se va produciendo, que produce un crecimiento en nuestras vidas, Señor. Y por eso, gracias por esta bendición de estar, Señor, y formar parte de tu cuerpo y de podernos ver, agradecidos por este tiempo que tú nos concedes de poder reunirnos, y orando por aquellos que no están, algunos que tal vez están de viaje. Tú les guardes, los protejas y los libres de todo peligro, Señor, en el lugar donde se encuentren y en las rutas también, Señor. Líbralos de todo espíritu de muerte, de todo pacto, Señor, en contra de tu pueblo, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, en esta hora abrimos nuestros corazones para recibir el pan de vida, Señor, que es tu palabra. Eres tú, Señor, el pan de vida, pero
eres tú, Señor, también la palabra revelada, la palabra encarnada. Y por eso, Señor, queremos tener más de ti, conocer más de ti en nuestros corazones, no para tener una sabiduría intelectual, sino para poder aplicar aquello que aprendemos de ti de manera de caminar cada día agradándote más y más. Señor, como en cada ocasión donde alguien predica la palabra, estoy sujeto a tu voz, a tu dirección, y sea tu Espíritu Santo guiándome para transmitir este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. ¿Sí? Ahí habla en general de los diferentes dones espirituales que hay. Los está enumerando. Habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lengua, etc. Parece que el capítulo 14 es una continuación del capítulo 12 y entre medio está el capítulo 13, donde se toma un tiempo el apóstol Pablo para decir, cuidado, los dones espirituales. ¿Por qué son dones espirituales? Porque no se pueden adquirir, no se pueden aprender en una academia, en un seminario. Los da el Espíritu Santo, ¿sí? Y son para la edificación del cuerpo de Cristo, cada uno de ellos. Entonces, en el capítulo 13 dice, cuidado, cualquiera que tenga uno o más dones, pues según la Biblia, cada uno de nosotros tenemos uno, por lo menos un don. Esa capacidad que da el Espíritu Santo, que viene de Él, no se aprende, no se logra, no se merece, es por su voluntad. Cualquiera puede tenerlo porque Dios lo da, es una expresión de la gracia de Dios, pero tiene que hacerse siempre en amor. O sea, el amor, que es la primera parte del fruto del Espíritu, tiene que estar activo en una vida. O sea, el don es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es algo que estamos en proceso y que también involucra nuestra voluntad. No es solamente el obrar del Espíritu Santo, sino nuestra voluntad de sujetarnos a lo que el Espíritu Santo dice. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, así en resumidas cuentas, en el capítulo 13, cuidado, un creyente que tenga un don genuino del Espíritu Santo sin el fruto del Espíritu Santo es un peligro. ¿Ven? Es un peligro, porque puede que haga las cosas no por amor, sino por vanagloria, por orgullo, por mostrarse, no sé, para ser exaltado, ¿no? Y hay que hacerlo siempre por amor, entendiendo que es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, capítulo 12 habla de los dones, capítulo 13 dice cuidado, hay un enfoque ahí, hay que hacerlo con amor, hay que ejercer esos dones, ejercitarlos, desarrollarlos en amor. Pero en el capítulo 14 empieza diciendo seguir el amor, ¿sí? Porque esto es una parte del fruto del Espíritu. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el capítulo 12 habla de los dones en general. En el capítulo 12. En el capítulo 14, que hemos leído, la parte que hemos leído, habla específicamente de los dones que más funcionaban en la iglesia de Corinto. ¿Está bien? Y no es que el apóstol Pablo esté diciendo, bueno, procuren los dones espirituales, pero sobre todo la profecía, que profeticéis.
¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto habían dos dones preeminentes, el hablar en lengua y había alguno que profetizaba. Pero parece ser que el que más le agradaba, que el que más chapa le daba al cristiano era el de lengua, y todos querían el don de lengua. Entonces por eso trae este consejo el apóstol Pablo. Primero, hermano, que no hay que menosprecie el resto, los otros dones. Está hablándole a la iglesia de Corinto específicamente. Busquen entre los dos, prefiero el de la profecía, y después lo explica, ¿no? Pero primero, los dones espirituales están vigentes a partir del Pentecostés. Fueron necesarios para la primera iglesia, la iglesia naciente, la iglesia que se denomina primitiva, pero son necesarios para la iglesia hoy. No es que están inactivos, que fue para que empezaran a más y después no son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Y se encarga de hablar de estos dos dones, del don de lenguas y el don de profecía, por lo siguiente. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino le habla a Dios. ¿Qué es el don de lengua? Es cuando alguno de los creyentes empieza a expresar a Dios palabras en un idioma que no conoce, que no sabe. Un idioma muchas veces angelical, aunque puede ser un idioma conocido, pero que la persona no lo conoce. Es decir, por ejemplo, acá tenemos a la profesora de inglés. Se pone a hablar en inglés, no es un don, porque sabe hablar en inglés. Pero de repente, aquí está la teacher, la toma el Espíritu Santo y empieza a hablar en griego, y ni sabe ella que está hablando en griego. Ese es un don espiritual. Ella no sabe lo que está diciendo, lo que estamos alrededor no sabemos lo que está diciendo, pero se está gozando y edificando porque es algo espiritual, es una conexión con Dios y sabe que está diciendo cosas preciosas y siente en su corazón, en su espíritu algo precioso. Ese es el don de lengua. Pero ¿cuál es el problema? Que dice Pablo, el tema es que se edifica uno solo. Se edifica el que habla en lengua, a menos que el que habla en lengua tenga interpretación de lengua, o que haya otro hermano que tenga interpretación de lengua, que de repente dice, el que habla en lengua dice unas palabras y el otro lo interpreta, o el que habla en lengua dice una oración y después las interpreta. ¿Se entiende? Esto es algo natural dentro del cuerpo de Cristo. Entonces él dice, cuando hablan, es más, después le da un consejo. Si hablan en lengua, hablan 2 o 3 como máximo en la reunión, pero uno a la vez, no se provoca un desorden. Parece que todos querían hablar en lengua. El problema con el don de lengua es que puede provocar orgullo muchas veces. ¿Sí? Ya que yo hablo en lengua. Y además de provocar orgullo, puede provocar una falsa lengua. Hay algunos que se aprenden de memoria ciertas expresiones y le dan con esa y hablan siempre lo mismo. Eso tampoco no es una cosa para mostrarse el don de lengua, es algo para hablar con Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, en cambio la profecía es profeteuo en griego, es proclamar un mensaje. Profecía, casi siempre cuando alguien dice profecía está hablando del futuro. En los términos bíblicos, profecía es proclamar un mensaje de parte de Dios. Puede hablar algo del futuro o no, pero no es como la adivinación. ¿Cuál es la diferencia? La adivinación, hay adivinos que usan el poder de las tinieblas para predecir ciertas cuestiones. La profecía no. La profecía es la capacidad que Dios le da a una persona por el Espíritu Santo para recibir y comunicar un mensaje de Dios.
¿Está bien? No se aprende, no, ¿lo da Dios o no lo da? O lo tenemos porque Él lo da o no lo tenemos. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces dice el apóstol Pablo, cuando Dios le da a alguien un mensaje y lo comunica, edifica a todos, porque es un mensaje que edifica a toda la iglesia. El que habla en lengua, si no lo interpretan, le sirve a la persona nomás. Por eso dice, prefieran, pero sobre todo que profeticéis. ¿Está bien? No porque la profecía sea mejor don, sino porque en el caso de la iglesia de Corinto se estaban desordenando y se estaban desvirtuando un don genuino como el don de lenguas, y lo estaban usando mal. Cuando el don no sirve para edificar a la iglesia, no está cumpliendo su función, porque todos los dones fueron dados por Dios para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Por qué, hermanos, entiendo yo que Dios trae esta palabra en este día? Porque estamos iniciando un año nuevo. Yo no ando mucho en las redes, no tengo mucho tiempo, pero deben haber profecías para ser dulces, ¿no? Cuando empiece el año, este el año de tal, este el año de tal cosa, este el año de aquello, en este año se cumple tal. Hay personas que ya al entrar el año tienen toda una hoja 4 con todas las profecías. Yo las respeto, hermano, pero vamos a ver, según lo que dice la Biblia, un don que yo creo, hermano, el don de profecía. Cuando a veces uno predica la palabra, está profetizando, porque está hablando un mensaje que Dios le ha dado. Amén. Me estoy diciendo que soy un profeta, aunque en ocasiones Dios ha traído una palabra específica para la iglesia y sé que ha sido una palabra profética, aunque no soy un profeta. Amén. Pero aquí vamos a encontrar en estos versículos que leímos algunas cuestiones importantes que debemos entender. ¿Por qué? Porque ahora por YouTube, por Facebook, Instagram y demás, hay un montón de palabras proféticas y demás. Las respeto, las debemos respetar, pero cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Amén? Primero, el don de profecía es un don del Espíritu Santo y no una habilidad que se puede enseñar. Amén. En el Antiguo Testamento había escuela de profetas porque el Espíritu Santo caía sobre una persona nada más. En la época de Elías estaba el Espíritu Santo sobre Elías. Después lo recibió Eliseo. Y Eliseo tenía una escuela de profetas y para que él les enseñaba no a profetizar, sino ustedes tienen que estar en comunión con Dios, tienen que orar a Dios, tienen que buscar a Dios, porque en algún momento Dios les puede dar un mensaje para transmitir al pueblo. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hace falta la escuela del profeta porque el Espíritu Santo es el que da los dones. No se aprende. Yo no puedo ir a 1 Corintios 12 o a Romanos, por ahí donde hay otros dones, y decir yo quiero y yo quiero Señor, y yo quiero este don. Eso lo da. Vamos a 1 Corintios 12, 8. Vamos a ver lo que dice ahí. 1 Corintios 12, 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero escuche, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien, como Él quiere, como quien quiere, como el Espíritu Santo quiere. Entonces el don de profecía, como los demás dones, ¿quién lo da?
del Espíritu Santo no se aprende. Ya va a ver por qué le digo que no se aprende, para que tengamos cuidado. No se aprende. No hay una academia de profetas. Sí hay, pero para mí no tiene sustento bíblico. ¿Eh? Entonces, por supuesto que el profeta, si no escucha a Dios, no puede dar ningún mensaje de parte de Dios. Entonces tiene que tener una comunión con Dios. Y es un don que viene del Espíritu Santo. Segundo, aquí en 1 Corintios 14, en el versículo 3, el apóstol Pablo indica, porque Dios se lo revela, para qué es la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres, a las personas, no está hablando a Dios, eso es lo que está refiriendo. Porque le trae un mensaje de parte de Dios. ¿Para qué? Para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Entonces, edificar es para crecer, para madurar. ¿Sí? Entonces, el mensaje que Dios le da a un profeta, que lo comparte con el pueblo, es para, en primer término, edificar, para que el pueblo crezca, para que el pueblo madure. Amén. Segundo, para exhortar, o sea, para llevarlo a la acción o para corregir cuestiones que puedan estar funcionando mal. Y también para consolación, o sea, para levantar el ánimo en momentos de crisis, momentos de necesidad. Amén. Entonces, la profecía no es un espectáculo para impresionar. ¿Sí? No es un espectáculo para impresionar, sino un instrumento que Dios utiliza para edificar, para exhortar y para consolar. Si una palabra profética no cumple con alguno de esos tres, no es de Dios, no es un mensaje de Dios, lo dice la Biblia. Y Dios no va a contradecir lo que dice su palabra. ¿Amén? Entonces, primero, en la profecía la da el Espíritu Santo. Segundo, es para consolación, exhortación y para edificación. Tercero, se profetiza para edificar a la iglesia. Lo dice el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Hay otra parte que donde el apóstol Pablo dice: yo hablo más que todos en lengua. O sea que él hablaba en lengua. No está hablando en contra del don de lengua, está diciéndole a la iglesia de Corinto que tenían un problema con el don de lengua. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Entendemos, no es que mayor es mejor, sino que sigue hablando, que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. ¿Por qué? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué edificación, hermano? Oikodome es en griego, es crecimiento espiritual. Todos los dones, hermanos, son para crecer espiritualmente, es decir, para conocer más de Dios y para aplicar la palabra de Dios diariamente. Eso es crecimiento espiritual. Entonces, ¿para qué vino un mensaje de Dios a través de un profeta? Es para edificar a la iglesia. Y por supuesto, lo cuarto que podemos decir, que el don de profecía edifica a la iglesia más que el don de lengua. ¿Está bien? Pues ya lo hemos explicado. ¿Por qué, hermanos, Dios nos habla de esto? Porque ahora estamos hablando del don de profecía, pero el don de lengua, interpretación de lengua, sanidad, de milagro, el que sea, no edifica a la iglesia, no cumple su propósito. O sea, si es para ensalzar a una persona, si es para rendirle honor a una persona, no sirve, no es un don de Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque ahora por error o por engaño, hermano, se le dice a las personas que tienen que aprender a profetizar.
Entonces, ¿y qué aprender a profetizar? Decir las cosas que uno desea. Entonces va, toque el auto y diga, ya está cerca el 0 kilómetro. No es un mensaje de Dios eso, hermano. No edifica, no exhorta, ni es un deseo. Métese la mano en el bolsillo. Profetice. Va a estar lleno de plata. No me burlo, hermano, pero se pasan esas cosas. Profetice, ya está cerca la iglesia nueva. Profetice. No es así, hermano, no es expresar deseo. Es tener la capacidad que da el Espíritu Santo para escuchar un mensaje de Dios y transmitirlo adecuadamente, sin meterle nada, porque eso es otra parte de los problemas con las palabras proféticas. Que hay una parte que es de Dios y otra parte que le mete el hombre, ¿sí? Para que sea más espectacular. Y acá, hermanos, el tema es que lo genuino de Dios es el mensaje que Él envía para edificar, para exhortar y para consolar. Amén. Entonces, es un peligro cuando la gente cree que yo profetizo esto, profetizo aquello. No es correcto, hermano. Porque es un don que da el Espíritu Santo. Y se usa cuando Dios lo determina. No es que voy a vivir la vida como el que habla en lengua, voy a andar todo el día hablando en lengua, o todo el día profetizando, o todo el día discerniendo espíritu en el momento adecuado, en el que sea requerido. Amén. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Vamos a Ezequiel, después vamos a leer un versículo de Apocalipsis y terminamos. Amén. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Valle de los huesos secos. Escuchen lo que dice aquí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Ve que siempre interviene el Espíritu Santo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Debe haber sido una visión, algo así. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, está hablando de Ezequiel, ¿no? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, escuchen, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Está bien? Estamos en el contexto, hermano, donde la nación, el pueblo de Dios, los judíos estaban dispersos, habían sido llevados hacia Babilonia, estaban dispersos. Unos estaban en Jerusalén, otros estaban en Babilonia, otros estaban desparramados y secos espiritualmente. Esa era la condición espiritual. Bueno, Dios está diciendo, los voy a juntar a todos y les voy a dar vida. A eso se refiere la profecía. Estaba hablando acerca de un futuro, pero era un mensaje de Dios. Ezequiel ni se le había ocurrido hablar esto, ni vino de parte de Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles. Entonces, Ezequiel habló lo que Dios le dijo, que sigue en el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Un mensaje específico de Dios. No se le hubiera ocurrido, me parece a mí, Ezequiel, hablar esto. Y tenía que hablar de unos huesos secos en la visión que estaba teniendo. Ese fue el mensaje de Dios. ¿Qué hizo Ezequiel? Versículo 7. Profeticé pues como él me fue mandado. O sea, dio el mensaje. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor.
Qué tenebroso, ¿no? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿sí? O sea, predicó el mensaje, dio el mensaje y algo empezó a suceder. Siempre que habla alguien un mensaje de Dios, algo sucede, porque es una palabra respaldada por Dios. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza. Al espíritu está en minúscula, el espíritu de esas personas estaban muertas espiritualmente. Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, el Espíritu Santo ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué hizo Ezequiel? Profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en este reino. ¿Amén? Entonces acá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre funciona así. Un profeta da un mensaje que Dios le entrega. También encontramos con un montón de profetas que hablaban lo que el pueblo quería escuchar, los deseos del pueblo. Eso es falso, no sirve. ¿Amén? Entonces, el problema, hermano, cuando las personas, los creyentes, creen que decir un deseo es profetizar y después no pasa nada, se enojan, se apartan de Dios, se frustran, creyendo que están haciendo algo que está bien, pero que no es bíblico. Por eso hay que ver qué es lo que dice la Biblia. La profecía, la lengua, la interpretación de lengua, sanidad, etcétera, siguen activos, pero hay que hacerlo funcionar, desarrollarlo bíblicamente, no a nuestro antojo. ¿Eh? Entonces, aquí encontramos un ejemplo bíblico de cómo funciona. El Espíritu Santo es el que da la capacidad de oír la voz de Dios y de transmitir el mensaje como Dios nos ha pedido que lo hagamos. Vamos ahora a Apocalipsis 19:10. Y también genera dudas. Me dijo que me iban a dar un trabajo nuevo de hace 3 años que no. Me dijo que me iba a ir bien, que iba a prosperar y que iba a tener un 0 kilómetro y el único auto que tenía se me rompió. Es un peligro, hermano, porque cuando no es de Dios, Dios no va a respaldar eso, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no se aprende. Aprenda a profetizar, aprenda a decir cosas. No es así. Es dado por el Espíritu según como Él quiera, a quien quiera. ¿Amén? Pero acá en Apocalipsis 19:10 hay una palabra interesante. Dice, el contexto es el siguiente. El apóstol Juan, el último apóstol que quedó vivo, le fue revelado de parte de Dios, fue llevado al cielo, le fue revelado pasado, presente, futuro, bueno, lo que es el libro de Apocalipsis. Y el instrumento que Dios utilizó para mostrarle todo lo que él vio fue un ángel. Entonces llegamos al capítulo 19, versículo 10, y dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, yo también sirvo a Dios. Yo también estoy mandado por Dios acá. Y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, hermano, hoy hay un fuerte movimiento profético, ¿no? Todos le ponen profético. Parece que suena más impactante. El tema, hermano, que yo no conozco muchos, conozco profetas, conozco uno que es joven y lo conozco en persona y por ahí me aparecen a mí
sus palabras proféticas y la verdad que me da pena. Porque le falta Biblia. Pero cuando él pone algo, siempre hay unas personas, amén, profeta, lo recibo. Como que a los profetas, a los apóstoles, no sé, o a los pastores también no se les cuestiona nada. ¿Está en la Biblia eso? ¿Está bien? Como que son intocables, que no, que el hermano, un ángel de Dios le dijo al apóstol Juan: yo soy un consiervo tuyo. Todos son consiervos, hermanos, son hermanos nuestros. Amén. No hay que rendirle. La gloria y la exaltación son para Dios. Amén. Los dones son para edificar la iglesia, no para la exaltación de las personas. Amén. Entonces por ahí hay, vamos a sellarla, y vamos a sellar, y vamos a sellarlo, y vamos a sellarlo con plata, y lo vamos a comprometer. Dios no va a respaldar ningún sello que Él no haya dispuesto. ¿Amén? Y además dice ahí que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay otras traducciones que están interesantes, que dice, ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. U otra traducción dice, el propósito de la profecía es dar testimonio de Jesús. Es decir, hermanos, siempre la profecía va a estar exaltando a Cristo y va a estar acorde, alineado a la verdad de Dios revelada a través de la Escritura. Nunca va a contradecir a la Escritura. Nunca va a escribir. El apóstol Pedro, 2 Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ya esto es un libro profético. Porque es Dios hablando, no, Dios revelándose a través de la palabra. ¿Amén? Entonces ninguna profecía tiene que salirse de los parámetros de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios trae esta palabra, porque se habla mucho de generación profética, de ministerio profético, de activación profética, de manto profético y de tantas cosas proféticas. Lo respeto, hermano, yo no voy a... Pero hay que discernir a través de la palabra qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, si está acorde a la palabra, a la Escritura. Un filtro es edifica, exhorta o consuela. Está acorde a la palabra de Dios, se cumple. Hay un pastor de la institución, hermano, que Dios le dijo quién iban a ganar las últimas elecciones, y lo dijo en presencia de los políticos, de unos políticos y pastores en la ciudad donde está él. Claro, cuando fueron a las elecciones quedó como tercero y lejos, ¿no? Sabemos cómo fue el balotaje. Así que lo señalaban, decían, se burlaban del pastor, de la IEP. Y cuando fueron la segunda vuelta, después le pidieron perdón varios, ¿no? Fue un mensaje, a veces tiene que ver con el futuro, a veces no. Fue para un ámbito a veces que no se cree, pero hermanos, Dios respalda siempre lo que Él dice. Amén. Siempre lo respalda. Entonces, hay muchas expresiones, niveles, dimensiones, posicionamiento, etcétera, etcétera, que las paternidades, hermanos, han sacado a Jesús.
del centro, cuando dice ahí que Jesús siempre debe ser el centro. Que te dan identidad, que te dan propósito, que todas las bendiciones del cielo, que si no está bajo su cobertura no servís. No, hermano, no es bíblico eso. Y sí, pero le funciona, porque esto, porque aquello. Dejemos que pase el tiempo, ¿eh? Nosotros somos una institución, una iglesia pentecostal, creemos en los dones del Espíritu, hermano. Hoy estaba hablando con mi esposa acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y siempre se movió así. Ya llevamos más de 80 años. Lo que es de Dios permanece siempre. Amén. Entonces, muchas veces estas profecías no tienen un destinatario, son abstractas, fomentan fantasías. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces Dios nos trae la palabra. ¿Hay profecía? Sí, hay profecía. ¿Es bíblico? Es bíblico. ¿Cómo funciona? Es dada por el Espíritu Santo, a quien quiere el Espíritu Santo. Y la capacidad para recibir y comunicar un mensaje de Dios, sin agregarle ni sacarle nada. ¿Amén? Eso es profecía. Todavía está activo ese don, es una herramienta valiosa para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos, pero tanto este don como cualquier otro don hay que evaluarlo a través de la luz de la palabra del Señor. Justamente Pedro, en ese versículo que le dije recién, 2 Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios, hermano, saca de toda oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, hermano, oremos al Señor. Capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo dice: procurar los dones mejores. Capítulo 14 le dice a los corintios: procuren el de profecía. Y no es que vamos a salir orando acá: dame profecía, Señor. Lo que usted quiera, pero que esos dones estén activados en amor, para servir y para edificar el cuerpo de Cristo. Si lo uso bien, edifican al cuerpo de Cristo. Si no lo uso, no edifican al cuerpo de Cristo. Dios me va a demandar. Por eso tenemos que procurar que Dios esté activando en nuestros corazones los dones que Él nos ha concedido, para usarlo para edificación del cuerpo de Cristo. Y también, hermanos, tener presente que aún en esta época, donde hay tantas palabras proféticas, tantos cursos y demás, tener cuidado. ¿Amén? Respetar, no hablar mal ni discutir, pero sí saber lo que dice la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios nos trae luz, toda tiniebla, todo lo que es humano retrocede, y podemos caminar el camino seguro en Cristo. Amén. Y cualquier palabra: a mí me dijeron que esto no es así, a mí me dijeron que esto no es así. ¿Está en la Biblia? ¿Está afirmado bíblicamente? Si no, es del hombre, no sirve. Amén. No está respaldado por Dios. Y me invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque no solamente nos has dado salvación, vida eterna, sino que también nos has concedido en tu gracia dones espirituales, capacidades que no son naturales, que no son adquiridas, que no las puedo aprender, son dadas por el Espíritu Santo. Y son tan necesarias, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor,
Te rogamos que en este tiempo estos dones, Señor, que tú has derramado en esta congregación, sean activos, Señor. De manera tal, Señor, de que el poder de tu Espíritu, Señor, nos capacita y nos instruya para usarlos, desarrollarlos, de manera que podamos edificarnos mutuamente, Señor. Nos has hablado acerca de la profecía, algo tan precioso, comunicar el mensaje. La iglesia tiene un ADN profético porque anunciar la buena nueva, proclamar el evangelio, la buena noticia es profético, es un mensaje del cielo, es un mensaje de Dios. Así que de alguna manera todos profetizamos cuando predicamos el evangelio. Pero también nos has hablado específicamente del don de profecía, la capacidad de recibir y transmitir, comunicar un mensaje que tú has dado, Señor, de manera tal de que aquellos que lo escuchen, Señor, puedan ser edificados, puedan ser exhortados, movilizados, a hacer algo, a dejar de hacer algo, y también consolados, alentados, animados, Señor, en tiempos de prueba, de dificultad. Gracias, Señor, porque tú nos has dado estos preciosos dones, los cuales valoramos, Señor, y queremos oír el consejo del apóstol Pablo diciéndonos: procuren los dones mejores. ¿Cuáles serán los dones mejores? Los que son para edificar el cuerpo en el que nos encontramos. No es que lo vamos a elegir, pero sí buscarlo, Señor. Activa ese don, ayúdame a desarrollar ese don, a descubrir y a ponerlo en práctica, ese don que tú has colocado en mi vida, Señor, para que pueda edificar a mi iglesia. El mejor don es el que tú tienes para mi vida, no es el del otro. Esos son los mejores dones, el que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en este tiempo para que lo podamos hacer. Y, Señor, si hay alguno de tus hijos que esté acá escuchando este mensaje o que lo escuche después, que ha sido dañado, que ha entrado en incredulidad, dudas, Señor, desconfianza, enojo, por haber recibido una palabra de tinte profética, Señor, que no se cumplió en su vida, que pueda tener paz en su corazón y saber que si no se cumplió, que si no pasó con este filtro de la enseñanza, edificación, exhortación, consolación, no fue tuya, Señor. Fue un deseo, fue una expresión de deseo, fue algo humano, pero no fuiste tú, Señor. No es que tú fallaste, fue que no era un mensaje que tú enviaste, Señor. Señor, rogamos que tú sanes corazones si es necesario y que nos des sabiduría para que podamos no rechazar los dones, pero sí tener cuidado, Señor, porque aquí en la iglesia de Corinto había un mover espiritual, pero había también problemas por no hacerlo en la forma correcta, Señor. También, Señor, te pedimos por los hombres y mujeres que tú has levantado como profetas, Señor. Tenemos ejemplos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Señor, que puedan, Señor, tener la capacidad de discernir el mensaje propiamente dicho que tú le envías y no mezclarlo con ninguna emoción ni con ningún deseo humano, Señor, porque de esa manera, Señor, van a edificar el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Estamos en tiempo peligroso, Señor, y queremos estar parados en tu palabra, en tu verdad, la palabra profética más segura, Señor. Por eso, Señor, gracias. En este día te queremos, Señor, dar la gloria a ti, Señor. Y que cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que no están en esta noche, Señor, pueda experimentar, Señor, la bendición, la satisfacción de que esa manifestación del don o los dones que tú has depositado en sus vidas, Señor, estén activos, Señor, edificando el cuerpo.
Gracias, Señor.